Como les decía, vamos a continuar con este taller y estas clases que hemos iniciado desde inicios de año, transformados por la renovación de nuestra mente. Ya vamos en la clase número 5. Espero que esté siendo de bendición para ti. Espero que esté siendo útil el cambiar esos pensamientos y esa manera de pensar diferente a como Dios quiere que pensemos. Y cómo las escrituras nos van llevando, ¿no? Justamente a quitar esos pensamientos tóxicos, esos pensamientos dañinos, esos pensamientos que van haciendo que nuestra fe se desvirtúe. Hoy el mensaje también es algo práctico, también es algo muy, muy puntual y que quiero compartir con ustedes. Como ustedes saben, pues la escritura con la que iniciamos y ha sido la escritura base de nuestro taller es Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Justamente esto, el mensaje espiritual, el mensaje central de nuestra sesión, dejen que Dios los transforme. Y esto es lo que hemos estado orando durante las últimas semanas, que Dios transforme en personas nuevas, que nos cambie nuestra manera de pensar. Y también les tengo que reconocer y agradecer muchísimo las escrituras que han estado mandando desde el jueves para acá. Todavía nos faltan varios días, ¿no? Igual y yo creo que lo vamos a tener que dejar hasta el resto del mes porque las escrituras que han compartido han sido que cuando las he leído yo en lo personal he sentido, wow, qué increíble escritura, qué increíble empezar el día de esa manera, qué increíble que cuando viene un pensamiento negativo lo puedo sustituir por esta escritura. Y de eso se trata nuestra vida, ¿no? Ir quitando esas cosas que nos pueden dar temor, que nos pueden dar miedo y sustituirlas por la palabra de Dios. De eso se trata el conocimiento de la palabra de Dios, que esté en nuestra mente todo el día, produciendo cosas buenas y que quitemos todos los pensamientos que no nos ayudan en nuestro estado espiritual. Y mira, qué increíble poder empezar con esta escritura, Eclesiastés capítulo 3, en el versículo 11. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Me queda claro que Dios no llega tarde ni llega temprano. Dios llega en el momento en el que necesitamos. Dios hace las cosas en el momento que tienen que suceder. Y lo que confirma la escritura en Eclesiastés es justamente esto. Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano. Pero aún así, el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Nos declaramos, obviamente, que nosotros somos finitos, mientras el Señor y su sabiduría son infinitos. El hombre, por muy capaz que sea, no va a lograr nunca comprender todo el alcance de Dios. Ahí empieza la primera rendición del ser humano de entender: Dios es Dios, yo soy su creación, yo soy su hijo amado. Dice que todo lo hizo hermoso en el momento apropiado para ti, hermano, para mí, para ti, amigo, que nos estás acompañando, lo hizo. Pero necesitas conocer qué cosas hizo Dios para ti, por qué lo hizo, para qué lo hizo. Y todo tiene un propósito increíble. Dice, aún así, el ser humano está limitado, no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho. Nosotros vivimos en una época. Dios vive en todas las épocas. Dios ha creado todas las épocas, todos los momentos. Pero lo que sí la escritura dice es, Dios lo ha hecho hermoso. Él sembró la eternidad en el corazón humano, es decir, que no nos hizo solamente para que viviéramos con la esperanza de una época, de un momento, sino dice, sembró la eternidad en tu corazón. Y continúa diciendo, fíjate, ¿no? La sabiduría de este hombre al final dice, así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Alegrarse y disfrutar es una decisión, pero dice, mientras podamos. Además,
La gente debería comer y beber y aprovechar el fruto de su trabajo porque son regalos de Dios. Y aquí iniciaré con unas preguntas que no necesitas responder en el chat ni necesitas responderlas abiertamente. Simplemente, ¿qué tanto estás siendo feliz en tu vida cristiana? Y estoy hablando solamente a los miembros de la iglesia, ¿no? A los amigos que nos están acompañando van a ir entendiendo el por qué es tan importante pensar, ¿soy feliz? ¿Me siento pleno? Para nosotros que ya conocemos las escrituras, es muy importante preguntarnos, ¿estoy siendo pleno? ¿Estoy viviendo feliz, dichoso en mi vida como cristiano? ¿O qué es lo que me está haciendo no ser del todo feliz? ¿Estás disfrutando la vida que Dios te ha dado? Porque Eclesiastés, lo que acabamos de leer, dice, la gente debería de comer, beber, de disfrutar la vida, de aprovechar el fruto de su trabajo, porque son regalos de Dios. ¿Estás disfrutando los regalos que Dios te ha dado? ¿Estás valorando y apreciando lo que Dios te tiene día con día? Porque yo te decía, aún eso es una elección. Y por último, que es hacia donde vamos a perfilar la clase de esta mañana. ¿Has vivido estresado o estresada en el último tiempo? ¿Cómo saber, no? ¿Cómo saber si Dios nos ha hecho para disfrutar la vida? Dios nos ha hecho para gozar de las bendiciones. ¿Qué es lo que puede estar pasando de no estar siendo feliz? ¿Te acuerdas que hemos hablado mucho de quitar los pensamientos críticos? ¿Te acuerdas que hemos hablado mucho de quitar los pensamientos tóxicos, dañinos, de sentirnos inconformes, de sentirnos con temor, etcétera? Ahora, fíjate que algo importante para hablar de esto, ¿qué es el estrés, no? O cómo lo podríamos describir el estrés. Pues el estrés es también el exceso de pensamientos tóxicos. Y si estamos hablando de quitar los pensamientos tóxicos, entonces estamos hablando también de que necesitamos quitarle estrés a nuestra vida. Porque aparte de que el estrés desgasta nuestra salud, Dios no nos hizo para vivir estresados. Dios no nos hizo para vivir con pensamientos tóxicos, con pensamientos dañinos. Vayamos desde qué dice la ciencia o qué dice los conceptos técnicos. El diccionario define estrés como una condición típicamente caracterizada por síntomas de esfuerzo o tensión mental y física. Fíjate, cuando estamos tensos, cuando estamos con un esfuerzo físico más allá de que estamos permitiendo que haya un exceso de pensamientos tóxicos en nosotros. Es ahí cuando entonces nos sentimos amenazados, nos sentimos presionados. Y todo esto, el pensamiento tóxico, desgasta emocionalmente nuestra vida, desgasta espiritualmente nuestro ser. ¿Y qué es lo que tenemos que ver? Dices, bueno, qué fácil, ¿no? Qué fácil, Marco, decir, pues no vivir estresado. ¿Y cómo podemos darnos cuenta si hemos vivido estresados últimamente? ¿Cómo darnos cuenta si muchos meses de nuestra vida en el pasado hemos estado siendo desgastados físicamente por ese estrés? Si tú has sentido alguna de estas cosas que voy a compartirte ahora, entonces quiere decir que ha habido algo de estrés y que puede ser muchísimo el estrés, ¿no? Ansiedad, mucho nerviosismo, mucho temor, como hablábamos en clases anteriores acerca de temor de cosas, mucha ansiedad de qué va a pasar, cuándo voy a salir a la normalidad, cuándo voy a estar haciendo cosas, nerviosismo todo el tiempo, ¿no? Ansiedad al manejar, ansiedad al estar haciendo las cosas, siendo aprensivos en todo lo que hacemos, queremos que las cosas se hagan perfectas, queremos que las cosas se hagan bien, queremos que todo sea, y es un exceso, ¿no? Obviamente Dios también ha puesto en nuestro corazón el deseo de hacer las cosas bien y de ofrecérselas a Él en todo lo que hagamos. ¿Ha habido mucha impaciencia en ti? ¿Te caracterizas por ser más impaciente que paciente? El miedo ha sido más allá de lo que debería de ser, es decir, has rebasado esos límites, hay tensión en tu familia, hay inquietud, todas estas cosas cuando sobrepasan
en nuestra vida, entonces es ahí donde nos damos cuenta de que empezamos a caer en una cuestión de mucha ansiedad, pero que no es lo que Dios quiere para nuestra vida. Y vamos a ir a las escrituras, vamos a darnos cuenta cómo es que yo tengo que hacer las cosas, ¿no? Porque podría resultar así como, bueno, ¿qué pasa si no lo puedo controlar? Todas las cosas que nos mantienen estresados, la cuestión económica, el tiempo, ¿no? Todo el tiempo estresado de que tengo que hacer esto, tengo que llegar, tengo que regresar, la hora ya es tarde, me tengo que ir, nos sentimos desanimados por algunas cuestiones que nos duelen, con nuestra familia, en una cuestión de pareja, en una cuestión con nuestros hijos, básicamente los sentimientos, tengo que comer, tengo que hacer la comida, tengo que ir a comprar, y todas estas cosas nos van haciendo, el trabajo es pesado y no tengo trabajo o no me está yendo bien, empiezan a generar cosas en nosotros que nos van deteriorando. Y si vimos en la escritura que Dios ha hecho todo perfecto, Dios lo ha hecho todo de tal manera que podamos disfrutar. Vimos qué es lo que dice la ciencia del estrés, pero ahora, ¿qué dice Dios de cómo tendríamos que vivir nosotros como cristianos? Dice Gálatas 5, versículo 22. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Quiere decir que cuando estamos alejados de Dios, es muy fácil que el estrés domina nuestra vida y entonces el estrés hace que nuestra vida no sea una vida que produce cosas espirituales. Lo que Dios dice es cuando estamos cerca de Él, cuando dejamos que el Espíritu Santo produzca cosas en nuestra vida, cuando es Dios quien nos está guiando, entonces se producen estas cosas. Si estamos con la diapositiva anterior, entonces es un momento de pensar, ¿estoy sujetándome de Dios lo suficiente? ¿Es el Espíritu Santo el que está produciendo cosas en mi vida? ¿O soy yo con mis pensamientos otra vez, no? Porque dice que lo que Dios produce en sus hijos por medio de su Espíritu Santo es amor, es alegría. Pero justamente hablando de estos temas, de los pensamientos tóxicos, fíjate, paz, paciencia, alegría. Entonces tenemos que darnos cuenta qué es lo que podemos nosotros estar provocando en nuestra vida. De que la ciencia define que hay 3 etapas de estrés. La primera me llamó mucho la atención porque esta doctora, voy a repetirte, la doctora que escribió todo este material y que ha hecho muchos estudios e investigaciones, Caroline Leaf, es cristiana y que justamente ella lo que dice es todos mis 25 años de conocimiento en la ciencia, en neuroplástica, en neurociencia, lo enfoco a las escrituras y me doy cuenta que Dios nos diseñó de una manera en la que nosotros podemos cambiar nuestra manera de pensar. Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu, cuando dejamos que Dios trabaje en nuestro corazón. Y ella dice que hay 3 etapas de estrés. La primera, dice, es normal. Todos podemos llegar a sentir un poco de preocupación, todos podemos llegar a sentir un poco de inseguridad. Esta primera etapa nos hace sentir alertas, nos hace sentir enfocados, conscientes de que tenemos que actuar, ¿no? O sea, imagínate, no se trata de convertirnos en cristianos conformistas, de que, bueno, pues no tengo trabajo, entonces no trabajo, pues entonces no hago nada, Dios va a proveer. Se trata de mantenernos enfocados, alertas, de decir, ok, tengo que hacer, tengo que cambiar mi manera de pensar. Y ella dice, en el que estamos cuando pensamos alineados a Dios. Es decir, viene esta etapa, pero te mantienes alineado con Dios. Dios, ¿qué es lo que quieres para mi vida? Eso voy a hacer. Me voy a dejar utilizar por ti, voy a poner mi confianza en ti, pero voy a actuar, ¿no? No es que te quedes ahí estático sin hacer nada. Actúas, pero alineado con Dios. Esta etapa fue la que dije, wow, todos tenemos que quedarnos aquí.
pero ella te habla de una segunda y tercera etapa, que es cuando hay una respuesta en nuestra mente y nuestro cuerpo al pensamiento tóxico. Es decir, ya no es el estrés de la primera etapa, sino empiezan a funcionar las cosas mal y como consecuencia de largo plazo viene afectaciones en nuestra salud mental y física, donde empezamos a sentirnos sin ánimo, sin ganas de hacer nada, deprimidos, totalmente desenfocados de Dios. Dejamos la etapa de tengo que hacer esto, me alineo con Dios y después nos dejamos vencer. Los pensamientos tóxicos nos llevan a la segunda y la tercera etapa, decir todo está perdido, Dios no está conmigo, ¿no? Y te acuerdas que hemos hablado cómo tenemos que pensar y cómo tenemos que reaccionar cuando Dios nos está hablando de manera positiva. Dios está conmigo, Dios no me ha abandonado. Los pensamientos condenatorios que hablábamos la semana pasada, el jueves, ¿no? Dios ya no me ama, Dios no está conmigo, ¿por qué me pasó a mí? Dios me castigó. Todas esas cosas nos hacen ir a la etapa 2 y 3 y ya no nos enfocaron en Dios. ¿Qué es lo que nos ayuda a estar enfocados en Dios? Su palabra. Y cada uno de nosotros, hermanos, amigos, podemos elegir la forma en la que vamos a pensar. ¿Pienso a la forma de Dios o pienso a la forma del mundo? El mundo carece de esperanza, Dios me da esperanza. El mundo carece de propósito, Dios me da un propósito. Y es por medio de su palabra que nos ilumina, ¿no? Nosotros podemos elegir en lo que Dios quiere que pensemos. ¿Y cómo me voy a llenar yo de pensamientos correctos? Por medio de la palabra de Dios. Por eso te decía, qué increíble ha sido estos días, ¿no? De estar viendo escrituras, salmos, evangelio, de darnos cuenta cómo es que Dios está haciendo las cosas de una manera tan especial. Y vamos ahora a Colosenses capítulo 3. Esta parte, esta traducción de la escritura me gustó muchísimo por cómo lo va poniendo, ¿no? Fíjate, que la paz, dice, que la paz, la armonía del alma que viene de Cristo, gobierne. O sea, esta traducción nos dice que cuando hay paz, la armonía del alma que viene de Cristo gobierna en el corazón. Dice, actúa como árbitro continuamente. ¿Qué es lo que hace un árbitro? Marca las reglas, va diciendo hacia dónde sí, hacia dónde no. Esto no está permitido, esto sí está permitido. Aplica el reglamento, aplica lo que tiene que hacer, ¿no? En sus corazones, decidiendo y estableciendo con finalidad todas las preguntas que surjan en su mente. En ese estado pacífico, a la cual como miembros del cuerpo, miembros del de Cristo, un cuerpo también fueron llamados a vivir y sean agradecidos, apreciativos, dando alabanza a Dios siempre. Lo voy a leer corrido. Que la paz, la armonía del alma que viene de Cristo, gobierne, actúe como árbitro continuamente en sus corazones, decidiendo y estableciendo con finalidad todas las preguntas que surjan en su mente, en ese estado pacífico a la cual como miembros del de Cristo, un cuerpo también fueron llamados a vivir y sean agradecidos, apreciativos, dando alabanza a Dios. Esto es la manera en la que las escrituras nos van llamando a vivir de una manera plena, con paz, con armonía. Dice, estableciendo todas las preguntas que surjan en nuestra mente. ¿Cómo vamos a desechar todas las cosas que no enriquecen nuestros pensamientos? Bajo la luz de Cristo. Todo lo tenemos que someter a la voluntad de Cristo pensando, ¿este pensamiento me ayuda a crecer? ¿Este pensamiento me edifica? No, lo tengo que sacar. ¿Este resentimiento que vuelve a surgir me ayuda? No, lo tengo que desechar.
El orgullo, la arrogancia me edifica. No, lo tengo que desechar y en su lugar dejar que el Espíritu Santo ponga en mí los frutos, porque los frutos del Espíritu producen humildad, mansedumbre, gentileza. Entonces, ¿qué tengo que hacer, no? Y Eclesiastés 7:29 dice, sin embargo, sí encontré lo siguiente. Dios creó al ser humano para que sea virtuoso, pero cada uno decidió seguir su propio camino descendiente. Me convence más que Eclesiastés lo que trata de decir es Dios lo hizo bien. Dios te hizo bien, me hizo bien. Dice, Dios creó al ser humano para que sea virtuoso. Dios nos creó para hacernos íntegros, para hacernos completos, para hacernos plenos, pero aquí es donde viene también la decisión de nuestros pensamientos. Dice, cada uno decidió seguir su propio camino descendiente. Y si pudiéramos continuar con el mensaje que dijera, y cada uno también decidió el camino ascendente, ¿no? Dios te creó para ser virtuoso, pero tú vas a decidir si le haces caso a Dios o le haces caso a tus pensamientos o le haces caso a los pensamientos de tu familia, cuando tu familia dice, tú no vas a cambiar, tú no vas a ser distinto. En la escuela, ¿no? Cuando te hacen sentir tonto, cuando te hacen sentir incapaz, un maestro te puede romper el autoestima en 2 segundos, pero tú decides, ¿le hago caso al maestro? ¿Le hago caso a mi jefe? ¿Le hago caso a alguien? ¿O le hago caso a Dios? Tú decides qué camino es el que vas a tomar. Lo que yo veo en la Biblia es que dice que Dios hizo al ser humano para que fuera virtuoso. Es decir, Dios nos dio capacidades, nos dio afecto, nos dio amor, nos dio capacidades. ¿No será que a veces mis pensamientos son los que me frenan para decir tú no eres capaz? Dios me está diciendo en su palabra que fui hecho de una manera virtuosa, pero cada uno decide seguir su propio camino hacia dónde va a ir. Entonces tú puedes elegir. Reacción es la palabra que vamos a centrarnos en esta diapositiva. ¿Estás de acuerdo que aún en esta situación que estamos viviendo no podemos controlar los hechos o circunstancias? No podemos controlar. ¿Te acuerdas que también te mencioné que tenemos que tener cuidado de no estresarnos de cosas que no están bajo nuestro control? Que tenemos que dejárselas a Dios y actuar. Pero dice aquí, no puedo controlar los hechos, no puedo controlar las circunstancias, pero sí puedo controlar mis reacciones. Yo decido ante una ofensa, ¿cómo reacciono? El mundo, ¿qué te dice? Reacciona igual. Te pegan una vez, pega 2 veces. Dios dice, no, perdona. Dios dice, pasa por alto la ofensa. Entonces, yo no puedo controlar lo que pasa a mi alrededor o lo que pasa con una persona, pero sí puedo controlar mi reacción. Y entonces yo elijo. La escritura anterior de Dios los ha hecho virtuosos. Tú decides hacia dónde quieres que tus pensamientos te lleven. ¿Pensamientos destructivos o pensamientos espirituales? Pensamientos que te hagan hacer las cosas de una manera distinta. Uno elige lo que quiere hacer y aquí es algo bien importante, ¿no? Cuando hablamos del libre albedrío, que es la libre elección que Dios nos da. Dios nos hizo de una manera, pero cada uno decide hacia dónde va a ir. Y a veces decimos, oye, pero ¿por qué la humanidad se fue hacia ese lado si Dios no que nos creó bien? Sí, pero así como Dios nos creó, también Dios nos da la oportunidad de decidir. Yo decido si peco o no ante una situación difícil. Yo decido si me mantengo puro ante una tentación. Yo lo decido, porque yo estoy pensando, estoy alimentando mis pensamientos, decir esto no es correcto, esto no me lleva a Dios. Yo puedo dejar que mis pensamientos se vuelvan pensamientos adúlteros o puedo frenarlos. Puedo dejar que mi corazón se guarde de resentimiento o puedo decidir amar y perdonar. Son 2 caminos, el camino del mundo o el camino de Dios. Y justamente por eso te decía qué importante es quitar todos esos pensamientos que nos van ayudando, que nos van impidiendo nuestro crecimiento espiritual, ¿no? Dios nos da la oportunidad de decidir.
así como Dios nos da la oportunidad de consultarlo, de llenarnos de cosas saludables. Cuando hacemos que nuestros pensamientos sean adecuados, le estamos mandando señales a nuestro cerebro que queremos hacer cosas correctas. Si nosotros estamos dejando y mandando pensamientos equivocados a nuestro cerebro, le estamos diciendo, no importa si pecas, no importa si haces lo mismo, no importa si, o decimos, quiero cambiar, quiero ser renovado, quiero ser restaurado, quiero hacer las cosas de una manera distinta. Tú eliges. Esa es la oportunidad que Dios nos da. Ante una situación, yo no controlo, pero sí puedo decidir si miento o digo la verdad. Ante una situación difícil, yo puedo elegir si soy honesto o me dejo corromper. Ante una situación, yo puedo decidir, ¿soy puro o dejo que la lujuria me domine? Eso lo decido, porque Dios me ha dado esa oportunidad. ¿Qué te controla? ¿Te controla el estrés? ¿Te controla los pensamientos tóxicos? ¿O te está controlando el Espíritu Santo? Y amigo que nos estás acompañando, si tú no conoces, ¿no? De repente te escuchas hablar Espíritu Santo, ¿cómo? Necesitas estudiar la Biblia. Necesitas pedirle a Dios que te abra los ojos, que te abra el entendimiento para entender cómo estoy viviendo es la manera correcta. O tú me puedes ayudar, Señor, a vivir de una manera de acuerdo a tus preceptos. Hemos hablado de principios bíblicos como llevar cautivo todo pensamiento. ¿Te acuerdas de las escrituras anteriores? Llevar todo pensamiento cautivo, llevarlo a Cristo. Renovar nuestra mente, Romanos 12. Echar fuera toda ansiedad. No inquietarse por nada. Son cuestiones bíblicas. ¿Sabes? Se vuelven menos difícil de entender cuando nos damos cuenta de que Dios nos ha dado todo el equipo para hacer estas cosas. Si Dios nos hubiera hecho de una manera que no puedes hacer las cosas, qué difícil sería, pero Dios sí nos ha dado los argumentos, nos ha equipado, tienes la Biblia en tus manos, tienes la palabra de Dios que te va a ayudar y entonces no se vuelve complicado. Otra vez, es aquí donde entra la elección de cada uno de nosotros de cómo queremos vivir y qué lo queremos hacer. Es real que un hombre esclavo de la inmoralidad puede renovar su vida porque tiene lo necesario. Es verdad que una mujer que no se amaba a sí misma, que no tenía precio por sí misma, puede cambiar su manera de vivir porque Dios le hace ver que es una mujer amada, que es una mujer especial para Dios. Pero uno lo decide. Uno decide desde qué ve, qué piensa, qué mira, qué escucha y cómo lo va a trasladar a sus hechos día con día. Juan 15. Vamos hacia el mensaje ahora de nuestro maestro, de Jesús. Juan 15, versículo 1. Fíjate, Jesús diciendo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden producir nada. Jesús mismo diciéndonos de qué manera es como podemos empezar a ser transformados. Primer verdad, permaneciendo en Él. No podemos hacerlo de otra manera. Dice, Él corta de mí toda rama que no produce fruto. Va a quitar de nosotros todo aquello que nos impide crecer, que nos impide madurar, que nos impide crecer espiritualmente. Y va a podar, ¿no?
Una cosa es cortar y otra cosa es podar. Cortas de raíz, dices, no más, pero también te va dando forma. Dice, poda las ramas que sí dan fruto. Las cosas que están bien en nosotros las va a ir moldeando, las va a ir ejercitando de tal manera que den más fruto. Pero lo que él dice es, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Hermanos, muchas veces la realidad es de que queremos ser transformados, pero no permanecemos en Cristo. No estamos ahí como la vid, ¿no? Dependiendo del Padre. Permanecemos de manera inconstante. Dice, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Si tú no estás cercano a la vid, al final somos una rama. Si estamos lejos de la vid, del que produce el fruto, del que produce la vida, ¿cómo queremos ser transformados? Ciertamente Jesús dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí producirán mucho fruto. Para poder transformarnos en personas diferentes, ya hemos visto que necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, pero también necesitamos permanecer cercanos a Cristo. Necesitamos permanecer unidos a Él, conectados con Él. Nuestra naturaleza, vimos en escrituras anteriores que fuimos hechos a la imagen de Dios. Él nos permite ver muchas cosas de una manera diferente, pero necesitamos darnos cuenta y pensar, siendo muy, muy sinceros. ¿Estoy unido a Cristo? Yo como rama estoy unido a la vid, que Él corte de mí toda rama, o me estoy dejando que mi vida se llene de ramas que no producen fruto. Hablamos de las cosas que producen el estrés, hablamos de las cosas que producen poca fe. Eso no produce frutos, hermanos, y tenemos que quitarlos. Y una de las cosas que la verdad quiero reconocer con mucha vergüenza delante de Dios es que el año pasado yo dejé que mi mente, que mi fe se llenara de muchas ramas que no producieran fruto, llenándome de pensamientos como, bueno, ahorita es tiempo de cuidar, ¿no? Ahorita es tiempo de que los hermanos permanezcan, ahora es tiempo de que, y no vamos a estar hablando de fruto, no vamos a estar hablando de ayudar a las personas. Un gran pecado, de lo cual me arrepiento y le pido perdón a Dios, porque Dios tiene el poder para salvar personas en medio de una situación difícil, en medio de una complicada situación, y muchas veces podemos frenar el poder de Dios para decir, no, es que ahorita no. ¿Cómo nuestros hijos pueden estarse convirtiendo en una situación complicada, pero a veces nuestra fe se ve afectada por esos pensamientos de no, es que ahorita están en su mente, están complicados, en su corazón están complicados? Dios tiene poder. Y sabes, se refleja, ¿no? En el fruto que damos en nuestra vida, en el fruto que damos como región. Realmente tenemos que quitar esos pensamientos y pensar, Dios me puede utilizar a convertir a una persona desde Zoom. Dios puede convertir a una persona con un testimonio. Dios puede convertir a una persona. Ese es el poder de Dios. Tenemos la oportunidad de evaluar nuestros pensamientos y el impacto de esos pensamientos y elegir conectarnos con la vid que es Cristo. De modo que cada uno de nosotros restauremos el crecimiento y podemos las ramas del pensamiento tóxico. ¿Sabes qué pasa, hermano? Esta doctora, Caroline, lo que dice es, ella, como te dije, 25 años de estudio científico, médica, pero doctora, cristiana, un testimonio increíble que dice, somos seres pensantes, pensamos todo el día e incluso mientras duermes estás pensando. Y esto es algo con lo que quiero concluir porque es algo que tiene mucha lógica y sentido a lo que nos han enseñado y lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Fíjate, dice el pensamiento diurno es un proceso de construcción, mientras que el pensamiento nocturno es un proceso de clasificación. Cuando piensas, estás haciendo tu camino hacia una decisión de algún tipo, ya sea algo simple como comer o algo tan complejo como elegir uno de los diversos cursos de acción que vas a tomar en tu vida.
Cuando yo leí esta parte de que somos seres pensantes que en el pensamiento diurno construimos, yo pensé, qué importante es mi devoción a Dios en la mañana, porque en la mañana construyo. Si yo construyo al lado de Dios, ¿cómo voy a construir el día? Si yo construyo con pensamientos espirituales desde muy temprano, ¿cómo voy a construir? En cambio, si yo construyo a mi modo, al mundo, a lo que escucho fuera de Dios, ¿cómo lo voy a construir? Con miedo, con inseguridad, con desconfianza. Pero si construyo ese pensamiento diurno, ¿no? ¿Por qué la Biblia nos dice que Jesús muy de mañana, de madrugada, cuando todavía no amanecía, ya estaba orando? Necesitaba construir pensamientos positivos, un día positivo. De días para acá, en la mañana lo que he hecho es levantarme, ofrecerle a Dios mi día, pedirle su bendición, pero sobre todo decirle, Señor, en todo lo que haga quiero darte la gloria. En todo lo que haga quiero que mis pensamientos de ti te glorifiquen. ¿Cómo vas a construir tu día? ¿No? Imagínate cuando empezamos el día, no oramos, lo hicimos a la carrera, viene la culpa, no oré, no esto, y empezamos a construir a base de culpa. Pero ¿qué tal si empezamos a construir nuestro día a base de gracia? Si el pensamiento diurno es un proceso de construcción y el pensamiento nocturno de clasificación, entonces, ¿por qué necesito leer la Biblia en la mañana? ¿Por qué necesito leer la Biblia antes de dormir? Porque Dios va a estar alineando mis pensamientos. La ciencia te dice, piensa positivo en la mañana y piensa positivo en la noche. La palabra de Dios nos dice que busquemos la dirección de Dios al despertar y antes de dormir pidamos su dirección y demos gracias por lo que hemos hecho en la vida. Nosotros somos capaces de construir y de edificar. Dios nos ha dado esa oportunidad. Cada uno decide cómo lo vamos a hacer. Pero yo te dije, estas no son clases de superación personal, son clases que nos ayudan a ver que la palabra de Dios tiene ahí todo lo que necesitamos para hacer lo correcto. Tú decides. Piensa a la manera de Cristo, déjate ayudar y Dios va a hacer cosas increíbles en ti. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Que Dios les bendiga.